Y así continuamos con nuestra aventura. El día de hoy vamos a invertir parte de nuestro dinero en oro. Seremos inversionistas. Encuentro una facultad de medicina. Nos haremos ricos. Y por si fuera poco, conozco a una nueva persona. Él no lo sabe aún, pero la peor decisión de su vida fue haberme conocido. Y aquí empezamos nuevamente. Recordarán que aquí dejamos nuestra bicicleta. Así que el día de hoy vamos a buscar las misiones que no hemos hecho todavía en el juego. Visité el señor de la tienda y si recordarán, en este librito aparecen las misiones y vamos a agarrar una misión para empezar a agarrar dinero y juntar fama. Como pueden ver, aquí me van a pagar 740 de dinero y 5 de fama, así que hay que hacer estas misiones. Había que ir a la zona roja. Agarré mi bicicleta y seguí mi camino. Llegué a esta montaña. Podría seguir el camino normal o seguir por la montaña. Así que decidí ir por la montaña ya que tenemos una bicicleta adecuada. Había que arriesgar el físico. Vale muchachos, vamos. Me la voy a jugar, vamos a bajar por aquí. Espero que no me vaya a voltear. Bueno, también no sé si realmente me haga daño, pero bueno, me la voy a jugar. Es de noche, como que de repente no se mira bien. Digo, está la luna, pero medio alumbra. Vale, vamos. Vamos a bajar. Uy, de repente se agarra carrerita, Voy frenando, tampoco me quiero ir así porque capaz si salgo volando de la bici y hasta ahí llegamos. Tampoco quiero morir. Vale, vamos. Vamos. Aquí hay piedritas. Estamos rodeando. Bien, tenemos que bajar allá donde está el puente. Hay un puente, de hecho, que va a cruzarme a la zona roja. Y en la zona roja recordaremos que allá, pues, se supone que hay mejor loot. Y también allá hay peligro de que la gente real me pueda matar. Así que, pues, atentos. Vale, aquí. Uy, vale, se viene, Se viene. Vale, vamos frenando un poquito. No me quiero ir. Buenísima. Y fíjense que freno, pero sí se va la baica, Vale, buenísima. Vamos, vale, nada, sí, uy, aquí estamos parados. Nada, soy todo un pro con la baica. Vale, ya estamos a punto de llegar, allá abajito. A ver, aquí rodeamos con las piedras, me voy acercando, vale, ya estamos cerca. Ya no creo que nos pase nada, Ahí estamos, miren, allá hay cosillas. Uy, creo que ya va a amanecer. Sí, de hecho estaban votando para que amaneciera, pero creo que sí cambiaron el clima. Bueno, más bien la hora del día. Vale, llegamos chicos, vamos a ver qué hay allá abajo. Buenísima. Me encontré una motocicleta, pero como pueden ver le hace falta las llantas y el motor. Entonces teníamos que esperar para conseguir las piezas a ver si la podíamos echar a andar. Entonces seguimos el camino. Había que cruzar el puente y llegar hasta el aeropuerto. Y de esta manera ver qué luz nos podía dar en esta zona. Y recordemos que esta zona es zona roja. Así que zona peligrosa donde los zombies son más fuertes, pero también los enemigos reales me pueden matar. Vale, le damos al zombie. Uno. Necesito practicar más con las flechas, chavos, porque les tengo que dar más en la cabeza. ¡Muérete, señora! Vale, buenísima. Me queda en la cabeza. Ya que había matado a algunos zombies, era momento de lootear. Así que empecé a revisar toda la zona. Pero tengo que decirles muy claramente, este aeropuerto está totalmente abandonado. Y el loot que tiene realmente es basura. Pero bueno, ya lo ubicamos. Ahora lo que tenemos que hacer es fijar nuestra mira en otro lugar más peligroso. Vale chicos, vamos en primera persona. Vamos otra vez al outpost. Vendemos la basura que traigo muchachos. Y no sé, pues vamos a visitar otro lado, ¿no? Porque también venía a buscar la piedra de afilar, pero no la encontramos. Uy, ¿ahora qué es eso? Cuando venía no estaba esa estructura muchachos. No manchen, cerraron. Se me hace que se construyeron ahí alguien su base. Y ahora para pasar, ¿qué? ¿Hay que pagar una cuota? No manches, ¿cómo paso? O sea, la bicicleta no va a pasar. ¿Qué hago? Hola. A ver, vamos a ver si encontramos algo para pasar, ¿no? Y bueno, como pueden ver, la zona estaba totalmente sellada. Y de repente me di cuenta que era una puerta que se podía abrir. Y simplemente era como un puesto de avanzado, una caseta o algo donde la gente tenía que pasar y ser revisada. Vale chicos, pues está abierta la puerta. A ver, vamos a checar aquí. Y bueno, cuando crucé, pues efectivamente se veía como una caseta de cobro o una zona de vigilancia. Más bien puede ser un retén, un tipo alcoholímetro o algo parecido. Como pueden ver, estaba una camioneta aquí. Creo que era la camioneta del policía que obviamente había puesto un retén para revisar a los que venían de la isla peligrosa. Pero yo en ese momento crucé y nadie se puso para revisarme. Así que decidí bajarme para ver si había alguien. Hola, buenas tardes. ¿Andan revisando? No vengo con aliento alcohólico. Bueno, si tuviera un tequilita me lo hubiera echado, pero ahorita no es el caso.
Y bueno, llegamos a la zona segura. Y ahora era momento de vender toda la basura que traía y ver si también podíamos hacer alguna que otra misión. Vale, vamos a vender todo esto, chicos, miren. Pura basurilla recolecté. De alguna manera tenía que terminar la misión. Puse en el chat global a ver si alguien me podía vender una piedra de afilar. Y créanme que se las iba a pagar muy bien. Vale, muchachos, vamos al banco a depositar todo lo que traemos. Es más, tengo dinero, ¿saben qué? Vamos a comprar una tarjeta. Y sí, compré una tarjeta dorada, costaba 5,000 pesos, pero tenía dinero de lo que habíamos sacado en el episodio pasado. Entonces me emocioné con la tarjeta y vi que con esta tarjeta dorada podías tener acceso a comprar oro y nos íbamos a convertir en unos grandes inversionistas. El oro estaba el lingote en 1100, entonces compré algunos porque tal vez este precio más adelante pueda variar. Vale, vamos a comprar estos. Vamos a invertir la feria, muchachos. No sé si esto si sube de precio cuando yo los venda, tal vez los vendo en 1500 y obviamente pues es como si fuéramos inversionistas, chicos. Vamos a comprar oro cuando tengamos mucho dinero, ¿vale? No sé realmente si sirva, pero bueno. Agarré la bicicleta y emprendí un nuevo camino. Ya tenía ubicada la ciudad que iba a visitar. Vale, vamos llegando, chicos. Es de noche, o sea que no se va a ver tan chido. Y empecé a lootear las casas que estaban aquí adentro. Cuando llegué, esta era una zona como de oficinas. Así que empecé a agarrar y revisar todos los anaqueles, todas las librerías. Y me di cuenta que en esta zona empecé a juntar muchos candados. Y los candados al parecer son valiosos, porque con eso te puedes crear cerraduras para poder guardar tu loot de manera segura. ¡Uy, zombie! ¡Perro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muérete! ¡Hijo de su madre! No manches, ya me está lastimando gacho este. No manches, es que hay que ponerle en primera persona, ya me di cuenta. En tercera falla mucho. Ven cómo aguantan, es que no se mueren, son durísimos. Vale, no, así me lesionó, pero miren, creo que ahorita me puedo recuperar. A ver, vamos a ver. Y sí, mi personaje quedó muy lesionado, así que aún así tenía que lootear. Como pueden ver, había zona de medicinas, y esto creo que es muy valioso. Vale, vamos a lootear aquí, chicos. Vale, aquí hay medicinas. Había amanecido y me encontré con más edificios. Así que empecé a lootearlos y efectivamente encontraba muchas medicinas. Llegué hasta la parte de arriba de toda esta estructura. Había unas escaleras y me encontré con una caseta telefónica. Miren, muchachos, esta es otra misión que agarré aparte de la piedra de afilar. Pero también esto me dijeron que tenía que encontrar esas casetas telefónicas. Creo que necesito 4. Sí, miren, ya tengo una de 4, vale. Pues hay que visitarlas nada más, pero ya encontramos una. A ver, vamos a ver si podemos subir con la baica por las escaleras despacio, porque allá la otra la agarré encarrerado. Déjenme ver si esta bicicleta de montaña es capaz de subir. Vale, sube. Telepata. Vale, sí sube, pero despacito. Vale, ahí agarró más carrerita. Bueno, vamos llegando aquí arribita, no sé qué sea. Pero en la parte de abajo, los edificios que ya encontré, chicos, encontré muchas, bueno, pastillas, medicamentos, antibióticos. Miren, aquí hay un edificio grande. ¿Qué se ve qué es esto? Parece Hogwarts, una escuela, ¿no? A ver, vamos a ver. Efectivamente, cuando entré en esta zona, el puro color del interior me denotó que era como un hospital. Pero era un hospital muy grande. Pero cuando me di cuenta, no era solo un hospital, era una facultad de medicina, donde obviamente hacían operaciones, pruebas, había muchos medicamentos e inclusive impartían clases, yo creo que a muchos alumnos. Y encontré de veras, aunque no me lo crean, mucha, pero mucha medicina. Vale, muchachos, escucho zombies. Muchos zombies. A ver si no es una horda y se me vienen, ¿eh? No, vámonos. No sé dónde están, ¿eh? No, se oyen cerca, vámonos. ¡Corre! Es que no puedo cerrar las puertas. No hay. Miren, aquí hay mucho muerto ahí tirado. Vale, me salgo por la ventana. ¡Corre! Uy, a ver si no me quiebro una pata. Vale, se oye mucho relajo, chicos. Siento que son muchos zombies. Y después de un tiempo regresé, ya que se habían calmado los zombies. Y bueno, estaba eligiendo las tabletas. Elegía frascos, luego cajas y al final los blisters. De manera que agarrara donde tuviera más tabletas, ya que yo creo que era lo más caro. Miren, muchachos, aquí se ve que es donde les dan clases. Están los alumnos, ahí pues, destazan a alguien y dan clases de anatomía, ¿no? Yo creo. No, buenísima. Estaba muy impresionado por ese edificio. Todos los lugares de ese edificio tenían acceso. Hasta en la azotea había una zona donde estaba abandonado y había lonas y cajas donde había mucho loot, basura.
pero este lugar era grandísimo. Ahora lo que tenemos que hacer es regresar al Loadpot para vender todo el medicamento que habíamos conseguido. Vale, chicos. ¡Uy, no puede ser! ¡Un oso! ¡Corre! Perro, a ver ahora sí, si me alcanzas. Vale, le metemos pata en la baica. ¡Métele! ¡No manches! ¿Cómo corre ese perro? ¡Métele pata! No manches, ¿cómo es posible que me alcance? A ver si no... Ojalá y se canse y me deje, ¿eh? Vale, me quiere pegar pero no puede porque soy muy veloz. Vale, vale. Y entonces me estaba siguiendo ese oso. Si recordarán, en el video pasado les traje un ataque de un oso que me dio pero no traía bicicleta. Y bueno, al final me mató y yo le di algunos flechazos. Pero aquí yo iba ahora con una bicicleta. Pero el oso era muy veloz. Ahora el problema es que de repente en algunas zonas me iba a cansar. Vale, muchachos, se está cansando mi muñeco. Ah, no manches, ahora sí me pegó. Que no me vaya a matar porque si no ya valimos, ¿eh? Y después de un rato, el oso me seguía y me seguía y me seguía. Habían pasado varios kilómetros, hasta que en un momento dado el oso tuvo que desistir y se fue lejos de mí. Vale, creo que ya se fue ahora sí por fin. Llegamos a la zona segura y era momento de ver cuánto íbamos a juntar de dinero de todo el medicamento que habíamos juntado, ya que me habían dicho que el medicamento es muy bien pagado. Hola, buenas tardes, señor. Vengo a vender medicinas y traigo buena medicina. Barata. Entonces empecé a juntar lo más caro. Me iba a quedar yo con unos frascos para mí. Y como pueden ver, estaba muy bien pagado todo esto. Ocupa poco espacio y aparte te lo pagan genialmente bien. Vale. Vamos a quitar cosillas y le vamos a vender todo esto. Nice. Vamos a separar todo. De repente mi personaje estaba bailando. Yo estaba haciendo la venta y tratando de que el farmacéutico no se arrepintiera. Pero al fin y al cabo decidí que mi necesidad era más fuerte que la venta. Y el señor de la farmacia no dijo nada, porque simplemente le traía buena merca. Hostia. No manches. Ya la daba del baño. ¿Qué es eso? No me lo puedo creer. Hijo de su madre. No. Y bueno, después de que vendí todo el medicamento, vean todo lo que junté. Bastante dinero. El único problema es que cuando hice la venta no le puse que me lo depositara directamente al banco. Entonces me lo dio en efectivo y el problema es que aquí ya te cobran una ligera comisión. Pero aún así estuvo muy bien. Vale, muchachos, vamos a vender ahora acá con el señor de la tienda todo lo demás. Fíjense que dejé los libros y esto pensando que iba a pagar bien, pero mejor esto lo hubiera dejado en medicamento, muchachos. Me hubiera traído más dinero. Pero de haber sabido, bueno, aún así, miren, los candados los tengo, porque tengo ganas de craftearme una buena cerradura. Porque si después vamos a vivir en algún lado, necesitamos dejar una caja para guardar el loot. Entonces una buena cerradura, yo creo que hay que craftearla. A ver, vamos a vender esto. A ver, aquí qué hay. Miren, esta cajita. Ah, miren, aquí está esta piedra de afilar. La puedo comprar para la misión, muchachos. Y ya me evito de broncas porque no la voy a encontrar. Miren, me va a pagar una feria a él, pero a mí me va a costar. O sea que no perdemos tanto. A ver, vamos a comprarla, a ver si me la toma como misión. A ver, lo reclamamos. Una nada más porque, vale, hay que pasarla. A ver si sube el dinero. Ahí está, miren, sí, me tomó la misión, buenísima. Genial, ahí está, miren, ya se la aplicamos a este carnal. Y bueno, como él ya vendía bastantes cosas y misiones que él pedía, pues bueno, estuve comprando y haciendo las misiones. De esta forma ganaba un poquito de dinero, pero lo importante es que subía la fama, que es lo que me interesaba subir. Vale, muchachos, vamos a hacer esta otra misión. Tengo un jabón, necesito 3 jabones, le compro 2 y de esta manera hacemos otra misión. Vale, genial, miren. Le compré varios candados para hacerme la cerradura dorada. De esta manera ya esta cerradura la pude utilizar en algo muy valioso que fuera para mí. Vale, chicos, estamos crafteando ya nuestra cerradura. Y nice, lo bueno que tenemos bastante dinero. Se puede hacer así también. Y quiero que vean que vamos a visitar esta tabiquera. Vamos a ver qué hay ahí, no sé qué peligros haya o qué podamos sacar. Vale, chicos, vamos a la tabiquera, es de noche. Vamos llegando. La cosa es que sí está bien oscura la noche, ¿eh? Y bueno, ya entrando en esta zona, como pueden ver, muchas de las cosas que hay aquí están totalmente destruidas y abandonadas. Tenía, como pueden ver, una visión nocturna, aunque no quería usarlo tanto para no gastar mi batería, y mejor usarlo para cuando realmente ocupara mucho la visión. Vale, mucho tabique, pero no hay nada, muchachos, ¿eh? Nada valioso. Creo que fue una pérdida de tiempo. Vale, vamos a lootear esto. ¡Uy!
¿Oyen? Se oye como un tráiler, una máquina, ¿no? ¿Sí lo oyen? Ahí va el zombie, miren, hasta se alertó el zombie. Ya no soy, carnal, cálmese. Vale, pero se escuchó un motor, no sé qué sea. Una máquina. Hijo de su madre, se oye gritos de zombies. A ver si no llega una horda y me la lía a mí. Entonces me acerqué a la zona y de repente vi a lo lejos a alguien parado con una motocicleta. Una cuatrimoto, para ser exactos. Hola, buenas noches. Hola. Buenas, ¿Escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay, amigo? ¿Qué haciendo? ¿Andas juntando tabiques? No, buscando ruedas. Ah, vale. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Para un carro o algo? Buscando ruedas para cualquier ciclo. Acabo de encontrar una, por suerte. Oh, qué buena onda. Yo ando buscando una moto porque ando en bicicleta y no tengo que moverme. Una moto. Mira, hay una moto en la chatarrera, una chopera, pero no sé cómo levantarla. Tengo las ruedas, si querés, pero no sé cómo levantarla. Tengo las ruedas, los asientos y un par de pedazos más de la moto. Oh, yo tengo un gato para levantarla, si quieres te ayudo. Tengo dos, pero yo no la pude levantar. Si querés te llevo y la vemos. Te doy las ruedas y te fijas de arreglarla. Era una gran oportunidad de tener nuestra primera motocicleta y por fin dejar a un lado la bicicleta. Así que agarré el camino con él y me llevó a la chatarrera, donde íbamos a ver la motocicleta para ver si la podíamos echar a andar. Uy, ¿qué es eso? Hola. ¿El robot? El bot nos están controlando, a ver qué hacemos. ¿Qué pasó? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo van? Buenas ¿Todo bien por aquí? Sí, todo tranqui. Ayudando al amigo. Vamos a ver una moto aquí. Bueno, pues ya íbamos a ver la moto. Pero sí había un problema con esa motocicleta. Y lo bueno que el robot volador nos acompañó, ya que sí es posible que gracias a él pudiéramos obtener nuestra moto. Vale, chicos, vamos llegando. A ver si nos ayudan a tener moto. Yo estoy dispuesto a pagar dinero, aclaro, tengo dinero en el banco. Le pagamos a este carnal por el parito. Ah, miren, aquí está. Buenísima. A ver, vamos a ver. Vale, aquí está la moto, miren. Ahí le está examinando. Está bugueada. Ah, está bugueada. Está bugueada. Ah, vale, está bugueada. Tengo Por eso, todo, pero no, tengo un par de asientos y demás cosas. por eso no la pueden levantar. Te puedo hacer el catafixia. Y como pueden ver, él tenía las piezas para armarla. Entonces, el robot nos podía poner una motocicleta y quitar esa porque ya la teníamos para armar. No nos la iba a regalar porque ya la teníamos hecha. El único problema es que estaba bugueada. Ahí está, chico. Vamos a ver. Vale, pues si se puede, se Como puede. Yo, quieran, mira, no yo estoy tengo dispuesto a problema. pagarle al carnal. Una por otra, ¿no? No, yo pago lo que necesites, carnal. Tengo un buen vehículo del compañero porque anda con una bicicleta nada más. ¿Viste? Y bueno, para este momento el amigo me estaba ayudando a que me dieran la moto, pero yo no la quería gratis. Yo estaba dispuesto a pagar lo que cuesta un vehículo porque no es fácil conseguirlo. Entonces, pues se dio la oportunidad de que efectivamente se llevara la moto que está bugueada y me regalaron esta Chopper, que era una buena moto. El amigo quería negociar y obviamente yo estaba dispuesto a ayudarlo. Hagamos una cosa, a ver qué te parece. Me faltan dos ruedas del cuatriciclo. ¿Podemos cerrar por dos ruedas? En este momento se hizo un buen negocio. Él quería que le pagara 2 ruedas, que era un aproximado de 3,000. Yo solamente tenía que pagarle el dinero y él me iba a dar una motocicleta adicional por esta moto. Y obviamente para mí era maravilloso, porque yo tenía suficiente dinero. Así que empezamos con el trato. Teníamos que ir por la moto. Así que emprendimos el viaje. Primero íbamos a ir con mi bicicleta para sacar el loot que tenía la bici y ponerle lo que son las bolsitas de la bicicleta a nuestra motocicleta. Y después de eso tenemos que dirigirnos a la moto que estaba abandonada, a la cual se le iban a poner las ruedas, más o menos para ubicarla. Y más adelante ir al outpost para pagarle el dinero, comprar las llantas y de esa manera hacer el cambalache. En realidad yo me iba a quedar con la cuatrimoto y él se iba a quedar con la chopper, porque al parecer él, como ya traía cuatrimoto, no quería dos, sino quería una chopper y una cuatrimoto. Le quité las bolsas a la bicicleta y se las colocamos a la motocicleta. Para hacer esto hay que poner un gato, ya que de esa manera entra en modo servicio o mantenimiento. Y de esta forma le puedes poner refacciones, le puedes poner las llantas y le puedes hacer lo que quieras a tu moto.
Vale, pues ya quedó esto, chicos. Vámonos a conocer la moto que está abandonada. Y vamos a conocer la moto abandonada. Y de ahí vamos a pagarle la feria al amigo, ¿vale? Ese es el plan, así que vamos. Lo bueno que ya se hizo de día. Íbamos de camino y por fin conocimos la moto que me iba a quedar yo, que era una cuatrimoto amarilla. En realidad no me disgustaba tanto esa cuatrimoto, porque también creo que le caben muchas cosas. Vale, muchachos, ya vamos llegando a la nieve, buenísima. Uy, a ver aquí cómo está el terreno. Creo que acá empieza a hacer frío, ¿eh? Sí, es que estamos al norte. Entre más al sur, más calor. Y entre más al norte, pues sí, más frío, ¿no? Esto es así, ¿vale? Uy, cómo se resbala, puro drift. Vale, buenísima. Algo que no se llevan es la velocidad y el hielo, porque obviamente es muy inestable tu motocicleta y puedes perder muy rápido el control. Vale, esta moto se tiende. Uf. Vale, no sé qué me llegue a pasar si llego a chocar feo, si se rompa la moto o me haga daño, es lo que no tengo ni idea. Y bueno, ya íbamos de camino. Y de repente nuestro amigo empezó a agarrar atajos que no eran los más convenientes, pero él quería llegar rápido a la zona del outpost. Y eso fue una mala decisión, ya que estábamos muy cerca. Como pueden ver, estábamos aquí y teníamos que ir al punto verde. El destino estaba escrito. El amigo que me estaba llevando a esta zona no sabía lo que le esperaba, pero creo que el destino lo llevó a este punto. Y creo que el peor error de su vida fue haberme conocido. Espérame, carnal, que esta moto no sube tanto en la nieve. Vale, ¿ya se me peló o qué? Ya no lo veo, es que aquí ni camino hay, ¿eh? Bueno, escucho su moto. Está para la izquierda, vale, vamos. Nos vamos. Espérame, carnal. Espérame. ¡Uy, no puede ser! Tranquilo, tranquilo. Uf, casi salgo volando. Vale, creo que está allá para la izquierda el brother, ¿eh? El amigo iba muy confiado entre la nieve, aunque yo ya había tenido un aviso de choque. Pero él, por desgracia, no tomó precaución. Y de repente escuché un ruido, pensé que se había lastimado. Pero cuando me acerqué, su cuerpo estaba tendido en el suelo. No puede ser. Ya se nos mató el carnal, ya valió gorro. Se nos mató. Hijo de su... Y todo por venir por las llantas, ¿eh? Yo creo que si no hubiéramos venido no se nos muere. ¿Qué hacemos? ¿No se puede revivir? Carnalito, ¿por qué? Señor, ¿por qué se nos mató? A ver, déjale, escribo en el chat global. Él ahorita ya murió, su espíritu se fue. Bueno, no es cierto. Ahorita ya murió, pero puede salir nuevamente. Pero si nos tardamos como media hora en llegar aquí en moto, ahora imagínense caminando, chavos. No va a llegar hoy. Y yo ya me tengo que desconectar, hijo de su madre, ya es bien noche. Pues bueno, ahí están sus cosas. Qué lástima, ¿eh? Es que vean, él puede salir abajo en el mapa y para llegar, no, hombre, es un buen de tiempo, muchachos, se los juro, es mucho tiempo. ¿Qué hacemos ahora con este carnal? Como pueden ver, su motocicleta se veía un poco dañada, pero no la podía abrir. Buscaba la manera de agarrar su loot y guardárselo. Así que tomé su mochila y como pueden ver, no tenía tampoco tanto loot en el cuerpo, porque todo su loot yo creo que lo tenía guardado en el cofre que tiene su motocicleta. Así que lo que hice fue recolectar sus cosas y dejárselas justamente al lado de su moto. No sé si eso era buena idea o simplemente, pues bueno, se podía prestar a que algo le pudiera agarrar, pero en realidad yo honestamente le guardé todo su loot. Empecé a guardar su ropa, su armadura, sus armas y se las puse justamente al lado de su moto. Me encontré también con una estrella media extraña, no sabía qué era, pero yo creo que era valioso para él. Como pueden ver, tiene un contador y aparte, bueno, dice USB, pero tiene un contador como unas horas, o tal vez sea alguna misión o algo que él necesita. Así que se lo guardé en su mochila para cuando él regresara, pues siguiera con su misión. Vale, esta espada es de él, aquí se la voy a dejar. De repente parecía que anochecía. No quería estar yo mucho tiempo aquí porque obviamente podía yo morir. Y de repente apareció nuestro compadre, el policía. Aquí está, mira. Hola. Tipo andaba... Como pueden ver, nos vino a ayudar, ya que era muy complicado que nuestro amigo que murió llegara a su loot, se le iba a desaparecer y yo ya me iba a desconectar. Entonces, bueno, se le pidió de ayuda al administrador que pudiera teletransportar al brother para que viniera por sus cosas. No tendría que haber sido así, pero en realidad yo ya me tenía que desconectar. Ya no podía seguir yo en el server, ya era casi más de la 1 de la mañana. Y bueno, y en este momento hice un trato con él. Como ya no podía seguir y no podía dar el dinero, decidí que le iba a dar medicamentos, más o menos valuados en el costo de las llantas.
y afortunadamente sí accedió. Vale, brother, aquí te voy a dar unos medicamentos. Espero que con esto compres las llantas. Dale, no hay ningún problema. Vale, buenísima. Entonces tú las compras. Y bueno, para este punto yo ya estaba dándole algo de medicamentos, porque tenía que compensar, digamos, el tiempo que había utilizado, la muerte que llevó. Y la mera verdad, pues yo tampoco no quería que me la dieran gratis. Entonces le di un poco más de dinero con los medicamentos que le pagué. Y era cuestión de que esto lo utilizara él para comprarse las llantas. Sí, con esto yo tengo que comprar la... Ah, tenés bastante medicina. Y en este momento creo que nuestro amigo se fue contento. Le di un poco más, pero bueno, yo espero el día de mañana, cuando me conecte, poder contactarlo y ver si me puede dar la motocicleta que iba a reparar, y yo le voy a dar esta de 2 ruedas. Y más adelante veré si consigo una moto de 2 ruedas también veloz. Pero aún así, bueno, vamos a seguir nuestra aventura y bueno, vamos a ver si podemos hacer un logo de un carro o de una base. Así que bueno, yo espero que les haya gustado, chicos. Y bueno, como siempre les digo, un saludito. Y hasta luego. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video. Chau. Oye amigos, si eres nuevo por acá, suscríbete, carnalito, si es que te gustó el video y realmente me quieres apoyar. Si gustas, me puedes dejar un buen like y un comentario. Chau. No manchen. Por un momento yo creo que en el título o cuando vieron de haber pensado que lo maté, pero no, tampoco soy tan malo. Bye.